En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nosotros pertenecemos a la Comunión Anglicana Libre Internacional, la Iglesia Episcopal Libre de Costa Rica. Esta es la misión de la Natividad. El obispo de esta diócesis, nuestro primer obispo de diócesis Costa Rica, es Fray Randall Antonio Murillo Barrios. Parabienes al señor obispo. Y yo soy el rector de la misión de la Natividad, Belisario Pérez. La explicación del Evangelio de mañana se trata, recordarán algunos por lo menos, y recordarán que el Señor se transfiguró delante de tres de sus discípulos. Pero antes de eso, claro que una transfiguración, la palabra es metamorpote en griego. En realidad implica un cambio prácticamente total de la sustancia y de la cosa, ¿verdad? Qué sé yo, de ser un tigre que pase a ser una montaña. Eso sí es una metamorfosis ya, pero bien en serio. La metamorfosis casi siempre se trata pues de que algo se transforma y se le podría reconocer a todavía algunos rasgos, ¿verdad? Más o menos ese es el sentido que tenía etimológicamente cuando se usó. Por ejemplo, este adorno que yo tengo aquí, le va a ocurrir una metamorfosis muy interesante ya mismo, porque fue que primero la probamos con la luz. Ella tiene un foco que la alumbra. Y si ustedes ponen atención, ahí dice Jesús. Y tiene, después, se le ponen un poquito más de atención, tiene la silueta de Jesús. Ya no se ve el nombre, sino la silueta. Y si le cambiamos el ángulo de la luz, todavía se ve a más a Jesucristo. Y ahí como con una capucha. Bueno, pues eso es una pequeña señal, digamos, de lo que puede ser, podría considerarse una metamorfosis, aunque es más bien un efecto óptico lo que se realizó aquí en los tiempos de la Biblia. No existía la óptica como ciencia y entonces era más difícil para las personas la observación de las estrellas, no podrían ver eh, los microbios que hoy encontramos nosotros y para encontrar vacunas, ellos no los podrían tener porque todavía no se había llegado a eso. Lo que es importante para nosotros sí es que entendamos que hay una metanoia, una metamorfosis. La metamorfosis es esa transfiguración. Muy bien. El Evangelio de mañana corresponde a un texto del Evangelio escrito por la escuela de Mateo, porque no tenemos que ser claros, no es solo un hombre el que escribe el Evangelio de Mateo. Máxime que ya Mateo cuando lo escribe, Jesús ya no estaba en este mundo, ni Mateo fue testigo presencial. Entonces, este es un apóstol muy importante para nosotros como estudio, como entendimiento del misterio. El misterio
no es algo irresoluble, no es como en, bueno, no tienen por qué ser como en las películas de Hollywood, que entonces tienen que resolver ahí un homicidio o algo. No, no, el misterio es una cosa que se presenta simbólicamente, el símbolo en sí mismo es misterio. Vean que esa plaquita de metal pegadita un pedacito de madera ya tenía la palabra Jesús en una especie de cruz, ¿verdad? Pero si se le pone uno a pensar, a verla más de cerca, ve el símbolo, ve a Jesús. Y si se le ilumina y se le da un contorno especial, entonces todavía se transforma más. Eso es algo que ocurre con una cosa tan pequeñita como esta. Si el ser humano intentara con su mente finita comprender la mente de Dios, pues yo no sé, no, yo no creo que termine, que termine muy bien. A lo mejor se lo tienen que llevar por ahí a uno de esos lugares donde encierran a las personas que no están bien de la cabeza. Es que los misterios, de todas maneras, si se utiliza ya el lenguaje para decodificar el misterio, ya el misterio se pierde. Entonces, ¿con qué quedamos? Con un misterio sin misterio. Lo que intentaron hacer los de la nanotecnología fue descubrir el misterio de Dios. Entonces estaban buscando un misterio para dejarlo sin misterio. Y ya se han topado con varias cosas que, quién sabe, pues tal vez algún día eh, Dios permita un mayor acercamiento cuando seamos más leales los unos con los otros, cuando ya no haya niños pidiendo comida en la calle ni durmiendo en la calle, cuando no haya drogadicción, cuando acabemos con la delincuencia. La delincuencia me refiero yo a la de cuello blanco, ¿verdad? La de que sí, son millones de millones de millones lo que evaden. No al triste asaltantillo ahí que anda con un puñalito y se robó una cadena. Eso casi no hace daño en la sociedad. Hace muchísimo más daño presidentes de bancos centrales y de los bancos y muchos diputados y personas que vemos como muy importantes. Por eso el Evangelio y Jesucristo siempre habló en estas palabras. Este lenguaje que yo estoy utilizando es el que Cristo, creo yo, pienso que sí, utilizaría para quitarle el velo a la gente de los ojos, quitarle el humo, les vendieron humo, quitar y para que puedan ver las cosas tal y como son. Como sea, vamos a volver 2000 años para atrás para empezar a estudiar el evangelio que corresponde mañana a Mateo. Ese evangelio le llamaron en un tiempo el evangelio de las enramadas, porque hay un momento en que Pedro dice que, ay, qué bonito que se está aquí, claro, hagamos tres chozas, una para Moisés, una para Elías y otra para Jesús, y ellos dormían ahí a la intemperie. Sí, por eso creo que le llamaban las enramadas. La palabra que utilizó el Evangelio fue skene, y nadie sabe bien por qué es skene. Comparándolo con el inglés, se tendría que, dicen los que conocen de idioma, que se tendría que comparar con la palabra shelter, que es como un refugio, una especie de refugio, o como una tienda que se arma y se desarma, o como el tabernáculo. ¿Sí? Bueno, eh, siempre mis reconocimientos a Mr. Neil Donovan y al traductor Aller.
me gusta rescatar estos textos viejos. Hay que sí te llevan su trabajo para poder traerlos al día de hoy para explicar las cosas, porque ellos lo explican, pues ya tiene varios añitos y las cosas cambian, eh, nada permanece, todos cambiamos. Yo, por ejemplo, en vez de amanecer más joven cada día, amanezco un día más viejo. Que qué falta de sentido común, debería amanecer un día más joven, ¿verdad? Pero no, todos cambiamos. De una forma u otra, todo se cambia. Entonces, lo primero que hacen ellos en este texto, y vamos a hacer nosotros, es entender el contexto donde se da esta evangelio que leeremos mañana, que proclamaremos mañana en la Santa Eucaristía. Un poquito de agua porque eh, es lo que me ha recomendado el médico, que tome agua. Sí, claro que también me advirtió el médico y debo repetirlo, que hay gentes que les sirve mucho vender agua envasada. El agua envasada es más cara que la gasolina. La venden más cara que la gasolina. Por eso ellos quieren que usted se tome 7 botellas de agua al día. Y dice el médico, un señor muy serio, que no. Su cuerpo le va a pedir agua en el momento cuando siente sed, se la va a pedir, entonces usted toma una cantidad de agua y de una vez, no ande tomando sorbitos, porque si anda tomando sorbitos de agua va a engañar al cuerpo y se va a provocar lo contrario de lo que se quería, se va a perder salud en vez de ganar. En el contexto dice que en el capítulo 16 hay una preparación para la transfiguración. Cuando Jesús le pregunta a los discípulos, ¿y ustedes quién dicen que soy? Pedro responde, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa fue la confesión de Pedro. Inmediatamente Jesús reconoce la presencia del Espíritu Santo. Esto no lo dices tú por ti mismo, sino porque te lo revela el Espíritu Santo. Pero después mete la pata Pedro y también se lleva su regañada. Después anda con más cuidado cuando va a proponer algo, a decir algo, porque es fácil eh, equivocarse en estas materias. Por eso hay que andar con eh, atención, poniendo el ojo, pero sobre todo con buena voluntad, con que saber con que el Espíritu de Dios nos acompaña, nos protege, sin que sea eso una licencia de curso, que yo puedo decir lo que quiera y Dios de todas maneras me va a proteger. No, tampoco es así. Siempre que tenga sentido lo que se está diciendo, vamos a agradar a Dios. A Dios le agrada mucho que nosotros oremos, que hablemos con Él. Esa preparación que se hizo ya de antemano, y ustedes dicen, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Es una pregunta que nos hace Jesús a nosotros, a cada uno de nosotros, hoy día. Mire, trasciende el tiempo y se transmuta el espacio. Esa es una pregunta que es directa a cada uno de nosotros. ¿Y usted quién dice que es Jesucristo? O dicho en otras palabras, ¿qué tipo de relación personal tiene usted con Jesucristo? Tomando en cuenta, claro que no estoy yo aquí tratando
de entonces crear un ambiente así de culpa y de que entonces si ustedes me traen a mí aquí diezmos, que era del Antiguo Testamento, no del Nuevo, entonces ustedes me traen diezmos y van a quedar libres de pecado y eso no, nada de eso tiene que ver, no. Aquí es un estudio serio de lo que dice la palabra de Dios, particularmente en este Evangelio de Mateo, en el capítulo 17, versículo 1 y siguientes. Y Pedro responde, y claro, Jesús le bendice a Pedro y les dice a los discípulos que no se lo digan a nadie. Después les dice que debe sufrir y morir. Al oír esto, Pedro, que siempre Pedro era así de carácter fuerte, le reclama a Jesús, no le gusta eso, que es porque va a sufrir el maestro. Le reclama y Jesús le responde diciendo, quítate delante de mí, Satanás. Acaba de bendecirlo y ya le estaba diciendo, apártate de mí, Satanás. Hay que estar muy despierto, hay que tener solo la mente plena de Jesús era capaz de ver todas las implicaciones que eso tenía. También empieza a enseñarles que ser discípulo va acompañado de una cruz. Desde el capítulo 16, entonces se establece la identidad de Jesús, su misión y su método. La transfiguración contrasta con la humillación de la que Jesús avisó a los discípulos en el capítulo 16. En la montaña Jesús es glorificado. Gloria se puede definir como influyente o importante, cualidades que proporcionan el esplendor al que las tiene. Así es que la luz y el deslumbre a menudo van junto con la gloria, mientras que seres humanos pueden poseer gloria en cierta medida. El Dios de Israel es el Dios de la gloria, majestuoso en todas sus maneras. Salmo 24, 7, 10 y 29. Visible en las grandes hazañas históricas. Éxodo capítulo 15, verso 11, Deuteronomio 5, 24. La gloria de Dios será revelada por completo algún día. Isaías 35, 2, 60, 1 y 2. La transfiguración es un vistazo de esa gloria revelada. Pero la experiencia en la montaña es breve. Cuando Jesús y los discípulos descienden la montaña, el padre del hijo epiléptico le ruega a Jesús que le ayude. 17, 14 a 21. Con esto Jesús y los discípulos son empujados hacia el remolino del ministerio. Jesús vivirá la gloria eterna solo a través de la cruz. Mateo 17, 1 al 9. Moisés y Jesús. Mateo enfatiza los paralelos entre Jesús y Moisés. Existen varios en este pasaje. Veamos. 6 días en el verso 1. Se paralelan los 6 días que las nubes cubrieron el monte de Sinaí antes de que Moisés lo subiera. Éxodo 24, 16. La alta montaña, verso 1, se paralela al monte Sinaí del Éxodo 24, 12. Los 3 discípulos, Pedro, Santiago y Juan, se paralelan a los 3 hombres, Aarón, Nadab y Abiú, que fueron invitados a orar con Moisés. Éxodo 24, 1.
y que más tarde fueron ordenados sacerdotes. Éxodo 28:1. El resplandor del rostro de Jesús se paralela al resplandor del rostro de Moisés en su encuentro con Dios. Éxodo 34:29. Este paralelo es particularmente fuerte. El rostro resplandeciente de Moisés fue una imagen poderosa en la historia de Israel. Dios habla desde una nube, verso 5. Esto se paralela a la llamada de Dios a Moisés desde una nube, Éxodo 24:16. Dios dice, a él oíd, o a él escuchad, o es decir, ese es a él, es a Jesucristo. Y escucharlo es obedecerle, seguirle. A él oíd. Esto se paralela a te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis, que está en Deuteronomio 18:15. Los discípulos tienen miedo, versículo 6. Esto se paralela al miedo de los israelitas al ver el rostro resplandeciente de Moisés. Oh generación infiel y torcida, verso 17. Más allá del pasaje del leccionario, se paralela a generación torcida y perversa del Deuteronomio 32:5. Al mismo tiempo, a la iglesia le ha gustado esta historia, pero sin saber qué hacer con ella. Es misteriosa, más allá de nuestra experiencia diaria y difícil de comprender. En su centro es simplemente una revelación para los discípulos y para la iglesia en general de la identidad de Jesús. Es el sello de aprobación de Jesús por parte de Dios y el camino en el que ha puesto sus pies, un camino que le acaba de revelar a los discípulos, 16, 21 23. Un camino que le llevará a la cruz. Jesús sabía exactamente lo que estaba haciendo. Él no iba inventando en el camino qué hago ahora, para dónde cojo, o si esto, o este me sirve, o este otro no me... No, Jesús tenía su misión clara en su mente, desde que no se sabe cuándo, desde siempre o desde que empezó su ministerio. Ese es otro misterio. Pero si nos ponemos aquí a tratar de desenmisteriar los misterios, sería como dijo Cervantes por boca del Quijote, desentuertar en tuertos. Desentuertar en tuertos lo que nos llevará será a pegar contra molinos. Eso no hace falta. Es una fe más simple lo que necesitamos, pero una fe verdadera, basada en lo que es Jesucristo. Mateo 17:1, en la cima de una montaña. Y después de 6 días, Jesús toma a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los lleva aparte a un monte alto. No se nombra esa montaña, no se dice cuál montaña es. Algunos creen, arqueólogos tienden a pensar y geólogos a que podría ser la montaña Tabor. Otros tienen una opinión contraria. En todo caso, se trata de una montaña. El monte Tabor, localizado entre Nazarea y el mar Galileo, es una posibilidad, pero Mateo habla de una montaña alta y Tabor solo tiene 1900 pies de altura, como 580 metros.
Y en la época de Jesús, un fuerte ocupaba la cima, haciéndolo un lugar improbable para una reunión privada. El monte Hermón tiene 9.200 pies de altura, que son 2.800 metros. Ahí ya sí se puede decir que es tan alto. Pero es remoto, el Monte Hermón es lejos. Está casi tan al norte como Damasco, haciendo un lugar improbable para que Jesús y los discípulos se encontraran una muchedumbre grande, incluyendo a escribientes al descender. Marcos 9:14. El monte de Merón, de 4.000 pies de altura, que son 1.200 metros, está localizado a 12 millas al noroeste del mar Galileo. Parece una fuerte probabilidad para algunos estudiosos. Sin embargo, el lugar exacto es menos importante que lo que ahí ocurre. La montaña alta simboliza un lugar donde se encuentran el cielo y la tierra, el lugar donde Dios se revela. La montaña alta también recuerda al monte de Sinaí, donde Moisés se encontró con Dios, causando grandes consecuencias. Los tres discípulos, Pedro, Santiago y Juan, no aparecerán de nuevo como en el círculo interior hasta Getsemaní. Allí acompañarán a Jesús mientras que lucha durante una noche que culminará con su arresto. Mateo 26, versículos 36 y siguientes. La transfiguración y Getsemaní son dos experiencias más íntimas que Jesús comparte con sus discípulos, y los mismos tres discípulos son testigos de ambas. Tres discípulos le acompañan a Jesús a la montaña, igual que Aarón, Nadab y Abiú acompañaron a Moisés. Éxodo 24, 1 al 9. Podemos preguntarnos por qué Jesús escoge a estos tres discípulos en particular, Pedro, Santiago y Juan, para acompañarle en los momentos claves de su vida. La importancia de Pedro es evidente. A Juan se le considera tradicionalmente al cual Jesús amaba. Parece que era un muchacho bastante joven y que seguía fervientemente a Jesús. Esto lo podemos ver en Juan 13:23, haciéndole a él otra elección evidente, pero y Santiago, el hermano de Juan, no tuvo consideración Jesús al darle a él, el primero de los 12, en sellar su testimonio con sangre. Actos o Hechos 12:2, el privilegio de ser incluido entre los tres testigos más íntimos. Mateo 17:2, se transfiguró delante de ellos. Y se transfiguró del griego metamorpote, delante de ellos. Transfiguración, metamorpote. Y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestiduras fueron blancas como la luz.
La palabra griego para transformado es metamorpote, de la cual sacamos la palabra metamorfosis en español y otros idiomas también. Usamos esta palabra para describir el cambio que ocurre cuando una oruga se convierte en mariposa. Hay una metamorfosis. Primero está la pupa, luego viene la oruga y el gusanito ese es como un gusanito de un momento a otro. Yo no sé si alguno ha presenciado cuando sale la mariposa, un ser tan frágil, con unas alas tan frágiles y con cuánta fuerza que las estira la mariposa para poder salir volando y que el viento de todas maneras la menea para todo lado. El rostro de Jesús resplandeció como el sol y sus vestidos fueron blancos como luz. Esto nos recuerda a Moisés en Sinaí. Después de su encuentro con Dios, la cara de Moisés brillaba tanto que la gente tenía miedo. Entonces Moisés tuvo que usar un velo sobre su cara. Éxodo 34, 29 al 35. Los discípulos conocen esta historia de Moisés y pueden ver la conexión. El Nuevo Testamento incluye otras imágenes similares. Pablo promete que nosotros, que hemos visto la gloria de Dios, también seremos transformados como en un espejo la gloria del Señor. Somos transformados de gloria en gloria. Segunda de Corintios 3:18. Y en el Apocalipsis habla de la cara del Hijo del Hombre como el sol cuando resplandece con su fuerza. Capítulo 1, versículo 16. Mateo 17:13. Hemos avanzado bastante. Moisés y Elías. Y aquí les apareció Moisés y Elías hablando con él. ¿A quién les apareció? Es que los discípulos estaban un poquito abajo y Jesús está hablando, se les aparece de un momento a otro, hablando con Moisés y con Elías. Claro, es una sorpresa. ¿Por qué Moisés y Elías? Representan la ley, Moisés, y los profetas, Elías, las figuras más importantes del Antiguo Testamento y las secciones más autoritarias de las escrituras hebreas. Los dos eran profetas que fueron al principio rechazados por la gente, pero vindicados por Dios. Entonces representan el mundo celestial de divina vindicación. Según la perspectiva de Mateo, después de la Pascua, Jesús también pertenece a este mundo celestial. Los dos están asociados con el monte de Dios. Éxodo 18:5 y la primera de Reyes 19:8. El pensamiento judío más tardío frecuentemente se asociaba la edad mesiánica con el regreso de Elías. El Antiguo Testamento hablaba de la reaparición de Elías. El profeta Malachi profesaba que el Señor mandaría a Elías antes de la llegada del Señor. Malaquías 4:5. Además de la aparición de Elías en el monte de la transfiguración, Jesús también identifica a Juan Bautista como a Elías. Mateo 7, 10 y 13. Mateo no nos dice nada del contenido de la conversación de Jesús con Moisés y Elías, pero Lucas
sí nos dice que hablan de la vida de Jesús, del griego sodonte, éxodos, la cual había de cumplir en Jerusalén. Lucas 9:31, una obvia referencia a su muerte, resurrección y ascensión. Mateo 7:4, 3 pabellones. Y respondiendo Pedro dijo a Jesús: Señor, bien es que nos quedemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 pabellones. Esto es del griego skenas, que primero expliqué. Aquí la traducción pabellones puede ser cambiada por tienda o por tabernáculos o por refugio. Para ti uno, para Moisés otro y otro para Elías. Pedro ofrece construir 3 viviendas o tiendas, esquenas, una para Jesús, una para Moisés y otra para Elías. Expresa su propuesta cuidadosamente, dirigiéndose a Jesús como Señor, así anotando el honor que los discípulos sienten. Pedro añade: si quieres. La última vez que abrió la boca, Jesús le regañó, 16, 21, 23, y Pedro no quiere repetir esa experiencia. ¿Por qué 3 viviendas o 3 esquenas? Nadie lo sabe. De seguro hay varias posibilidades. Esquena también recuerda el tabernáculo, el lugar donde Dios se hospeda entre la gente durante su viaje por el desierto. Si era apropiado que Dios viviera en una tienda en el desierto, sería apropiado que Jesús viviera en una tienda en la montaña. Esquenas también recuerda el banquete del tabernáculo en Zacarías 14, versos 16-19. Profesa que todas las naciones vendrán a Jerusalén a orar en el banquete del tabernáculo. Pedro puede estar pensando que ha llegado la edad final. O puede ser que Pedro esté tratando de prolongar la experiencia en la cima de la montaña y así evitar el momento en que los discípulos tengan que bajar al mundo otra vez. Pega duro eso de bajar al mundo, ir al mundo, trabajar con el mundo, cuando se sigue a Jesucristo. O Pedro, un hombre de acción, simplemente puede estar sintiendo la necesidad de hacer algo después de la resurrección. Pedro exhibirá la estabilidad de una roca que Jesús le había atribuido en capítulo 16, pero todavía no. Después de la resurrección, Pedro será una roca, ahora es un escamoso. No posee la autodisciplina necesaria para escuchar o esperar. En vez, habla y actúa sin pensar. ¿Por qué tiendas? Simplemente porque es la primera cosa que se le ocurre. No sin razón, como se anota anteriormente, sino porque es la primera cosa que se le ocurre. Un plan de acción que, si Jesús aprueba, le permitiría a Pedro la oportunidad de ocuparse en algo. Está cómodo cuando está ocupado. Es una manera de tomar control de una situación incontrolable. Vemos esto de nuevo en una tormenta.
14, 28 al 31 y en Getsemaní 26, 51. En la transfiguración, el plan de acción de Pedro tiene tanto que ver con encontrar su propia comodidad como con honrar a Jesús. Los siguientes eventos demuestran que la sugerencia de Pedro no está bien guiada. ¿Cuál es su error? Puede ser que se equivoque al tratar de prolongar esta breve experiencia en la que se encuentra. También puede ser que se equivoque al ponerle a Jesús como uno de los tres. Mateo 17:5. Una voz de la nube. Y estando aún él hablando, he aquí una nube de luz que los cubrió. Y he aquí una voz de la nube que dijo: Este es mi Hijo amado, en el cual tomo contentamiento. A él oíd. De nuevo la nube nos recuerda la experiencia de Moisés en el monte Sinaí, donde una nube cubrió el monte de Dios. Llamó a Moisés de en medio de la nube. El parecer de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. Éxodo 24, versículos 15 a 17. Dios a menudo aparecía en una nube. Éxodo 13, 21, 22, 34, 5, 40, 34. Primera de Reyes, capítulo 8, versos 10 y 11. Las palabras de Dios: a él oíd, escuchadle a él atended, nos recuerdan las palabras de Moisés a los israelitas: profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Deuteronomio 18:15. Y estando aún él, Pedro, hablando, la voz le interrumpe a Pedro. Si no, ¿cómo puede Dios meter una palabra? Dios repite sus palabras en el bautizo de Jesús, añadiendo: a él escuchad. Estas pocas palabras describen el significado de la transfiguración en la montaña. Dios revela a Jesús como el Hijo de Dios, el querido, con el que está bien satisfecho, que enseña con la autoridad de Dios, a quien nosotros debemos escuchar. Dios manda a los discípulos y a la temprana iglesia y a nosotros que escuchemos a Jesús. En la temprana iglesia no existe ningún canónigo del Nuevo Testamento. Cristianos se enfrentan con la cuestión de la autoridad. ¿Hasta qué punto deben observar el Antiguo Testamento, particularmente en situaciones donde el ejemplo de Jesús le da un nuevo giro a la antigua ley? Dios contesta: a él oíd. Nosotros también nos enfrentamos con importantes problemas doctrinales y éticos y familiares y sociales y de todo tipo. ¿Cómo encontramos el camino en el mundo que es cada día más complejo? Dios contesta: a él
oíd. Mateo 17:6. Temieron en gran manera. Tenían un gran miedo ellos, estos discípulos. Y oyendo esto, los discípulos cayeron sobre sus rostros y temieron en gran manera. El miedo es una reacción común cuando uno se ve confrontado con Dios o con los ángeles. 14:6, 28, 4 al 10, Lucas 1:13, 1:30, 2:10 y 8:35. El miedo del Señor es una frase común en las Escrituras e incluye un sentido de maravilla en cuanto a Dios. El pueblo judío pone a Dios en tan alta estima que evita siquiera pronunciar su nombre. Este miedo, este temor, es un temor reverente, no es pavor, no es algo patológico, es algo que brinda salud. Hoy hemos perdido ese sentido de maravilla sagrada. Estamos tan orgullosos de la idea de que hemos sido creados iguales, que resistimos reconocer que hasta el creador puede ser de un orden superior. Cuando esta señora Loretta Lynn, a quien yo no conozco, pero la cita los autores, fue reprendida por llamar de primer nombre a sus antiguos amigos, el presidente y la primera dama Carter. Ella respondió: yo le llamo a Jesús por su primer nombre. Porque en el protocolo gringo se estila, en el caso mío yo soy Pérez, entonces Mr. Pérez. No me iban a llamar como Belisario, venga acá, no, Mr. Pérez, please, come here. Sí, pero ella no, ella los llamaba como los conocía, porque los había conocido, habían sido compañeritos como nosotros cuando tenemos un compañero que fue compañero de escuela y le seguimos diciendo el nombre y a veces un sobrenombrecillo que le habíamos puesto por ahí. Bueno, yo no, yo nunca puse sobrenombres, solo un par de veces, pero dejemos eso aparte. Es de otro día. Sí, no causa ningún daño, pero nuestra pérdida de reverencia no viene sin daño, no disminuye a Dios, sino que nos disminuye a nosotros. La persona que se encuentra en presencia de Dios sin reverencia es peor que el bárbaro que no sabe apreciar las bellas artes o la música. Mateo 17:7. No temáis. Entonces Jesús, llegando, los tocó y les dijo: levantaos, no temáis. Esto es similar a Daniel 10:5 al 12, cuando Dios le aseguró a Daniel con un toque cariñoso y palabras alentadoras: más adelante Jesús tocará un leproso y le lavará con sus palabras: sé limpio. 8:3. Tocará los ojos de dos ciegos y les curará. 9:29. El toque de Jesús no solo asegura a los discípulos, sino que también les asegura que es el verdadero Jesús y no solo una visión. No temáis. Es un tema frecuente de las Escrituras. El temor es una experiencia humana corriente, pero en la Escritura Dios nos asegura
que su pueblo no tiene nada que temer de él o del hombre. Éxodo 14:13, Joshua 11:6, Segunda de Reyes 19:6, Nehemías 4:14, Isaías 49:43, 1 al 7, Mateo 14:27, 28:10, Marcos 5:36, Hechos 18:9 y Apocalipsis 1:17 y 18. Mateo 17, versículo 8. A nadie vieron sino a Jesús. Y alzando ellos sus ojos, a nadie vieron sino a solo Jesús. Cada uno de los evangelios sinópticos incluye este versículo. Marcos 9:8, Lucas 9:36. Una medida de importancia. Dios reconoció a Moisés y a Elías, haciéndoles aparecer con Jesús en un momento de revelación, pero la voz solo habla de Jesús. Jesús y Elías ya no están, pero Jesús permanece. Nos recuerda a la deuda que le debemos a Moisés y Elías, pero en el análisis final solo Jesús es el Salvador. Esta es una palabra incómoda en un mundo multicultural, en iglesias donde la palabra de Dios se entiende en sentido plural en vez de singular y exclusivamente, donde Dios habla con tanta autoridad por medio de Moisés o Gandhi como por Jesús. Es, sin embargo, la palabra evidente del Nuevo Testamento. Mateo 17:9. No se lo digan a nadie. Esto llama mucho la atención a algunas personas. Varias personas me han preguntado, pero ¿por qué Jesús llegaba y les decía, pero no le cuenten a nadie? Hacía un milagro, pero no le cuenten a nadie. ¿Pero qué es eso? ¿Por qué? ¿A qué le tenía miedo Jesús? Jesús no le tenía miedo a nada. Jesús sabía que si se regaba la noticia, se esparcía la noticia de lo que había hecho, era capaz de que se armaba la revolución armada, se confundía, porque recordemos que para los judíos el Mesías era aquel hombre con brazo armado que venía a matar y a despedazar y era más malo que malísimo. Era una cosa terrible. Entonces Jesús les dice, a nadie le digan. Por eso es. Y como descendieron del monte, les mandó Jesús diciendo, no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. En el anterior capítulo, Pedro reconoció a Jesús como el Mesías y Jesús le alabó por su sabiduría. Entonces Jesús mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús, el Cristo. 16:20. Cuando Jesús les dijo a los discípulos que les convenía ir a Jerusalén y padecer mucho, hay un error aquí, que le convenía a él, le convenía, y claro que a nosotros también, ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los príncipes, de los sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. 16:21.
Ahora Jesús les instruye a Pedro, Santiago y Juan que no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Hay que esperar a la resurrección. ¿Por qué el secreto? El tiempo es importante. Una vez que Jesús sea revelado públicamente como el Mesías, las cosas se moverán más rápidamente. Jesús tiene trabajo que hacer todavía y ese trabajo será interrumpido si es revelado demasiado pronto. Además, los discípulos todavía no comprenden lo que significa que Jesús sea el Mesías. Él les dijo que sufrirá y morirá en Jerusalén, pero los discípulos no lo comprenden. Todavía tienen en sus mentes y corazones la antigua idea del Mesías. Solo después de la resurrección amanecerá la luz para ellos. Solo después de la resurrección podrán proclamar a Cristo, porque solo después de la resurrección le comprenderán. Es verdaderamente asombroso lo rápido que los discípulos se olvidan. Pedro, Santiago y Juan han visto a Jesús revelado en gloria, pero su falta de valor les fallará en la cruz. Pedro le negará 3 veces a Jesús. Quizá haya aquí una lección para nosotros. Nosotros también hemos experimentado la mano de Dios en nuestras vidas, pero encontramos que la fe es difícil cuando el peligro se acerca. Y hasta aquí es la lección del Evangelio. Esta es la versión extendida de la explicación. Y entonces durante la Eucaristía hacemos una homilía de sugeridamente, se ha sugerido que sea entre 8 y 10 minutos. Ya veremos cómo nos va. Sí, ya veremos cómo nos va con eso. Mañana, los que puedan venir a la misión de la Natividad aquí en Cujuquí, bienvenidos son. Los que no pueden venir porque están en algún hospital con algún tipo de padecimiento más o menos grave, en fin, no pueden venir, pueden con su teléfono celular que se los permiten tener, seguir la Santa Eucaristía de las 10 de la mañana. Los privados de la libertad, y hay varios que ya me han pedido y dicen, no, aquí todo el mundo tiene celular y ¿por qué nosotros no vamos a poder ver la misa? Lo único es que si los compañeritos nos ven que nos queremos hacer buenos, entonces van a hacer mucho enredo, mucha trifulca. No les gusta que la gente cambie para bien. Y hay otras muchas personas que están trabajando. Y hay otras muchas personas que han trabajado 2 turnos durante la semana y el único día que tienen para descansar y ver a su familia es el domingo. Pues entonces en familia pueden poner el Facebook Live, misión de la Natividad, 10 de la mañana, domingo, y entonces nos van a ver desde ahí y pueden disfrutar juntos. Después de eso, ya pueden pasar directamente al almuerzo, porque claro, ya a esa hora seguramente
ya tendrán hambre. Empezamos a las 10 y sí, es difícil acabar una homilía en una hora. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.